mis amores, hoy aprenderemos acerca de que la integridad me guía. En Proverbios 11:13 dice: a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye la hipocresía. Pero ¿cómo así que la integridad me guía? ¿O que los guía su integridad? Sí, es que eso sucede cuando nosotros agradamos el corazón de Dios. Él se compromete en guiarnos. Dios ama a las personas íntegras. Pero ¿cómo es que así una persona puede ser íntegra? Lo vamos a descubrir con esta ruleta de la integridad. ¿Y cómo sería una persona íntegra? Practica la honestidad. Una persona íntegra es sincera. También tiene mucho respeto y es honrada. Es una persona que hace justicia y es una persona que practica la lealtad. En resumen, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Y la Biblia nos habla acerca de un personaje que practicó la lealtad. Y este es Daniel. A Daniel se le dijo que tenía que adorar a una estatua de oro, pero él no lo hizo porque tenía integridad y él amaba mucho a Dios. Y como consecuencia, Dios le dio una vida muy bendecida. Todas las acciones de Daniel eran pero muy bendecidas porque Dios estaba con él. Si esta semana nosotros queremos que Dios nos bendiga, debemos de practicar la integridad con lo que oímos, con lo que hablamos, con lo que hacemos y con todo lo que somos. Así que Dios nos llene de integridad y que esta sea nuestra guía durante toda la semana. Nos vemos en una próxima. Ante los abrojos del camino nos vienen fe y gozo a confirmar y enseñan de este modo al peregrino que el mundo no podrá ser nuestro hogar si en sendas escarpadas tú estás. No temas, el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Habrá momentos que parezcan buenos, sin embargo serán difíciles. En ellos debes entender que el Señor cambia toda situación complicada. Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que haya siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas, el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. El Señor es nuestro pastor, y aunque estemos en el valle de sombras de muerte, no tenemos miedo alguno porque Él está con nosotros. Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que haya siempre adversidades?
la mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas, el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Estamos para oír la palabra de Dios y creo que es un gran momento para cada uno de nosotros los cristianos tener un espacio en el cual podamos pensar en las cosas que Dios nos quiere decir. Esta vez he pensado en que necesitamos aclarar un poquito más acerca de nuestro tema que hemos estado viendo, y estamos en un año de la determinación. Y hay cosas que tenemos que asumir con mucha prudencia, con mucha decisión, determinación en realidad. Y para hoy pues vamos a estar hablando sobre determinación firme. Determinación firme. Y hemos llegado a la conclusión de tomar un pasaje bíblico en la carta segunda, o la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2 y versículos número 11 al 13. Y ahí encontramos unas cosas que necesitamos saber justamente en este tiempo en el que estamos viviendo y al que vamos a entrar dentro de no muchos días. Hay cosas que se van cumpliendo paulatinamente, así como el camino que nos conduce a un destino, que en la medida que vamos avanzando nos vamos aproximando al destino al que nosotros vamos. Así también, cuando pensamos en los planes de Dios, cuando hablamos de las cosas que Dios tiene planificadas, también se va acercando el tiempo para cada cosa. Entonces, por eso hemos resuelto tomar la palabra de Dios. Así que dice la Biblia en la carta segunda carta de Timoteo, dice en el versículo 11 al 13, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos fieles o si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta es una palabra que seguramente ya la hemos hablado alguna vez, pero no está de más tomar algunas cosas que a manera de conclusión nos pueden ayudar para que podamos oír o pensar o analizar qué realmente es lo que como iglesia, como personas que creemos en Dios, debemos hacer en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a la determinación que hemos tomado de servir al Señor y hacerlo con una puntualidad, seguros de que lo que hacemos tiene sentido y vale el esfuerzo. Tomando como contexto el ambiente en el que se escribió esta palabra, debemos asumir que el escritor, esto es Pablo, y también la iglesia que estaba viviendo en ese tiempo, estaban atravesando una situación complicada. Ellos estaban pasando por una tribulación o persecución así llamada. Los cristianos del primer siglo sufrieron a causa del testimonio del evangelio. O sea, por predicar el evangelio, por vivir la vida piadosa, por vivir la piedad, ellos se enfrentaron a persecuciones, a sufrimientos
Y fue en ese texto y en ese contexto, pensando en ese ambiente donde nacen estas palabras. Y si tomamos en cuenta que toda la Escritura es inspirada por Dios, si la profecía vino a nosotros por medio de la intervención del Espíritu Santo, entonces esas palabras que el Eterno pone en la mente de Pablo hacia Timoteo, entonces esas palabras son palabras que nacen del mismo corazón de Dios y salen de la misma boca de Dios, y que son dichas a Timoteo para darle fuerza en el momento que él estaba viviendo. Para el apóstol Pablo era muy fácil pensar en que se estaba aproximando a su partida. De hecho, la segunda carta a Timoteo fue escrita con la intención de alentarle para que soportara en medio de las aflicciones que estaba viviendo. Y saber que si todas esas aflicciones se llevaban como conscientes de qué es lo que estaba pasando en verdad, entonces esas aflicciones al final de cuentas iban a traer un resultado. Fue por eso que al tomar en cuenta las palabras de Pablo, podemos como acercarnos a ese ambiente en que estaban viviendo, y cómo las palabras nacen de una convicción que hay en el apóstol en base a la experiencia que estaba viviendo, y también confiando en que Dios tiene todo determinado, tiene todo planeado. Y de ahí es donde nosotros podemos tomar este título sobre la determinación firme, tanto la del Eterno para con el pueblo suyo, como también de su pueblo para con el Eterno. Y es ahí donde tenemos que establecer esa línea y esa ruta a seguir como pueblo de Dios. Así que, tomando en cuenta esta palabra, es posible que nosotros en el momento que estamos viviendo no se aplique a nosotros. Como si dijéramos, esta palabra no podemos nosotros saber qué significa porque no estamos viviendo un momento difícil. Pero en vista de que esta palabra puede convertirse no en el consuelo en medio de la aflicción, sino en la profecía y en la manera en cómo nosotros debemos asumir un comportamiento, entonces, vista desde esa perspectiva, tenemos que asumir que estas palabras se escribieron para nuestra enseñanza. Y si el apóstol Pablo tuvo que escribir a Timoteo porque él no sabía en sí qué hacer en ese momento difícil, a lo mejor nosotros, si tengamos la oportunidad de oír una palabra y prepararnos por lo que pudiéramos pasar, no está lejos de que nosotros como iglesia enfrentemos algún momento difícil. No está lejos. Es verdad que hemos enseñado a la iglesia que no vamos a pasar los juicios de Dios sobre la tierra, y es a lo que le hemos llamado la gran tribulación. Algunos hemos enseñado eso, que la iglesia no va a pasar ese gran momento. Es probable que no. Sin embargo, al ver la historia, pudiéramos nada más pensar en la iglesia militante en el momento de la venida de Cristo. Pero cuando vamos a ver la historia, nos damos cuenta que grandes cantidades de personas en el transcurso de la historia han sufrido tribulación hasta el martirio. Entonces no podemos descartar que nosotros como iglesia en algún momento también pasemos tribulación, pasemos dificultad. No estoy tratando de desmentir lo que hemos enseñado, porque hay una diferencia en las tribulaciones que nos llegan como cristianos, los momentos de dificultad que nos llegan como cristianos, y los juicios de Dios que caen sobre los impíos, que eso es totalmente diferente. O los juicios de Dios que caen sobre la tierra para hacer lo que está planificado. Y esto lo hemos enseñado en cuanto al cumplimiento del Apocalipsis. Ahora sí, si estamos viendo esta palabra, es porque necesitamos aprender algo, y qué tendríamos que hacer, sobre qué tenemos que fundamentarnos en el momento que nos tocara enfrentar alguna situación. Porque si en la tierra la iglesia
cierta parte de la iglesia ha enfrentado momentos difíciles. ¿Qué tenemos nosotros para que no nos cubra en algún momento una dificultad? Entonces no podemos decir que no vamos a pasar porque estamos militando todavía en la tierra, o sea, estamos caminando en la tierra. Y entre tanto, nosotros caminemos en la tierra, corremos el riesgo de enfrentarnos a nuestros enemigos, a nuestros adversarios. Y no ignoremos esto, que si llegase a instaurarse un gobierno que no tenga el temor de Dios y que no haga valer los valores cristianos o espirituales, entonces quiere decir que en ese momento la iglesia corre riesgos de ser probada, corre riesgos de pasar por momentos difíciles. Entonces, en esta palabra tiene que verse de dos maneras. Por un lado, tiene que verse el aspecto de la justificación. Cuando pensamos en el primero, cuando dice, si somos muertos con Él. Si pensamos en el momento de la justificación, cuando Cristo tuvo que tomar cuerpo humano como nosotros, para luego ir a la cruz y morir por nosotros. Si tiene lugar lo que estábamos hablando acerca de lo que Pablo dice a los Colosenses, capítulo 3, si nosotros resucitamos con Cristo, si estamos en la vida de Cristo, porque morimos con Cristo en la cruz, entonces para nosotros que estamos cubiertos con esa declaración, hay una esperanza de vivir con Él, porque morimos en la cruz con Él, entonces vamos a vivir también con Él, tomándolo en cuenta desde el punto de vista de la justificación por la fe. Pero si esto no lo vemos desde el punto de vista de la justificación por la fe, si no lo vemos de manera literal, en el que tengamos que enfrentarnos hasta la muerte por causa del testimonio, entonces no debemos preocuparnos. Y es allí donde tiene lugar esta palabra. No tenemos que preocuparnos. ¿Por qué razón? Porque si morimos por causa del testimonio de Cristo, entonces vamos a tener nosotros la esperanza de que tan pronto morimos, vamos a estar en un alivio total, porque tenemos la vida que Dios quiere para nosotros. Porque la vida que Dios tiene para nosotros no es solamente aquí en la tierra. Para nosotros la vida en Cristo comienza con la conversión y se va a extender hasta el momento de la glorificación, cuando tengamos que estar con Él para vivir eternamente y para siempre. Porque la vida cristiana pues comienza a vivirse desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. En ese tiempo pasa en nosotros la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por la fe. Y desde ahí entonces comienza nuestra vida con Dios. Pero si literalmente nos tocara entregar nuestra vida al martirio por causa de la fe, no importa, según el texto, porque nosotros vamos a vivir con el Señor. Así que tenemos los dos puntos de vista. No sé cómo usted lo va a tomar, no sé qué conclusión lleva usted o llega usted a tomar cuando pensamos en esto. Y lo quiero reiterar: si nosotros creemos que Cristo murió por nosotros, entonces en la cruz nosotros morimos con Cristo. Entonces la vida de Cristo se nos transfiere a nosotros, para que, muertos al pecado, tenemos la esperanza de vivir a través de Cristo. Y esto es importante. Así que llegando y avanzando al contexto, diríamos, si nuestro evangelio tocara llegar hasta el sufrimiento, o sea que diríamos, si por causa de ser cristianos nos tocase pasar algún sufrimiento físico que tenga que ver con nuestra fe, entonces tenemos que pensar que aún ahí, pues esa era la promesa para Timoteo, diciéndole: no te preocupes, si sufres por causa del testimonio, pues despreocúpate, porque el Señor promete que vamos a reinar con Él. Y nosotros, la iglesia a la que pertenecemos, justamente hemos enseñado acerca de que Cristo viene por su iglesia, viene por los suyos. Va a haber una manifestación gloriosa de nuestro Señor, y en esa manifestación gloriosa que Él va a tener para estar con su pueblo, pues de acuerdo a lo que hemos enseñado, va a haber un tiempo en el que el Eterno, a través de Jesús, va a reinar sobre la tierra. Y hay un tiempo indefinido, pues aunque la Biblia dice 1000 años,
pudiera pensarse que es justamente contados 1 hasta el 1000 o un tiempo indefinido, el que el Eterno esté con su pueblo en una paz tremenda. Entonces, si en este cuerpo, si en esta vida llegamos hasta el sufrimiento por causa de la fe en Dios, entonces no tengamos pena, no nos preocupemos, porque nosotros vamos a estar reinando con el Señor. Es cierto, aquí sufrimos como personas que no tenemos un lugar en la sociedad. Es posible que nos desprecien, que nos rechacen y que nos hagan sentirnos como basura por causa de que somos cristianos. No importa, porque con el Eterno, con el Señor, se nos ha establecido un lugar para reinar con Él. Y ahí va a haber la gran diferencia. Ahí vamos a marcar la diferencia entre el sufrimiento y la amargura que tuvimos acá, pero luego esto se nos convierte en el gozo con el Señor, porque estaremos para siempre con Él. Aquí lo estamos viendo entonces desde el punto de vista del sufrimiento. Si vamos contextualmente, diríamos, el pueblo que estaba en ese tiempo de Timoteo sufría por causa del mensaje de Cristo, y la oportunidad para anunciarles a ellos un mensaje esperanzador era: no se preocupen, porque aunque suframos aquí por causa del mensaje que predicamos, vamos a tener la bendición de reinar con el Señor. Y esto debe de darnos a nosotros una energía, porque aquellos hermanos del siglo pasado, o esos siglos que ya pasaron, esos hermanos que recibieron esta palabra, pues eran nuestros hermanos, eran parte de la iglesia. La iglesia ha transcurrido desde el tiempo de Jesús hasta hoy. Siempre se ha venido formando en la tierra. Hoy somos nosotros los que formamos la iglesia, y al mismo tiempo que estamos nosotros aquí en esta parte de la tierra, hay una parte de la iglesia que está sufriendo en la tierra. Hay gente que está muriendo, está sufriendo hambre, desnudez, frío y tantas cosas que se mencionan en el texto por causa del testimonio. Ellos son nuestros hermanos y es una parte de la tierra. Esto quiere decir que nosotros no estamos exentos de cualquier momento, pero aquí hay una palabra de esperanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Tener una determinación firme, porque el Señor la tiene para con nosotros. Él ya tiene establecido qué va a pasar con nosotros, porque si llegamos hasta el martirio, si llegáramos hasta el martirio, Él ya determinó que todos aquellos que hasta sean martirizados por causa de su testimonio, entonces van a tener vida con Él. Encontraron la vida. Y si usted ha leído la historia, estoy reiterándolo, encontrará que muchos tuvieron esa esperanza. En el caso de la siguiente frase que encontramos en este texto, si le negáramos, entonces ahí las cosas van a cambiar. ¿Y qué significaría eso? Que a causa de que estamos pasando el momento, y estas eran las palabras a Timoteo cuando le dijeron: bueno, defínete, porque si tú niegas tu fe a causa de evitar el sufrimiento, entonces esto te va a traer problemas, porque las consecuencias van a ser similares. Tú vas a negar la fe que es en Cristo Jesús, y como resultado Él también lo hará contigo. Y es aquí donde tenemos que cuidar un poquito nosotros nuestra posición. Es aquí donde tenemos que preocuparnos como iglesia. Y no vaya a atemorizarse usted, porque las promesas aquí son grandes y de bendición para nosotros, porque hay promesas de esperanza, promesas que nos ayudan, nos alivian y nos hacen sentir que nuestra venida o nuestra ida con el Señor está muy cercana. Y reitero que Pablo estaba consolando a Timoteo, y para Pablo no era difícil tomar en cuenta, estaba rumbo al final. Para Timoteo no, porque Timoteo era joven y él podía enfrentarse con mucha más intensidad ante la persecución. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de no negar la fe, porque si tú lo haces, también Él te va a negar a ti. Y eso es lo complicado en esta perseverancia. Así que si tenemos la cuarta parte de este pasaje y dijéramos nosotros que si nosotros intentándolo hacer bien todo, porque el problema de nosotros como cristianos, mis apreciables hermanos, es que muchas veces, aunque querramos hacerlo todo, no alcanzamos a hacerlo todo. Quisiéramos ser así, no sé si a usted le pasa, pero en lo personal, yo quisiera ser una persona que no tiene necesidad de estar pidiéndole perdón al Señor.
Yo no quisiera tener que pensar que mis pensamientos me traicionan. De hecho, vine al altar y hay pensamientos que me bombardean, no de desaliento, pero hay pensamientos que me bombardean. Entonces, en ese sentido, yo puedo asegurar que aunque yo intente hacerlo todo a perfección, no voy a lograrlo. Pero hay una palabra de esperanza que yo escuchaba en medio de este ambiente cuando estaba preparándome para esta palabra. Y es esta, que si el Señor me ve intentándolo a causa de mi fe, entonces si yo no alcanzara a cubrir lo que tengo que hacer como hijo de Dios, por supuesto esforzándome en lo más que yo puedo, si yo no alcanzara a cubrir todas las demandas del Eterno porque son altas, entonces si yo lucho por mantenerme en esas demandas, Él me va a ayudar para salir adelante. No va a depender tanto de mi fuerza, entonces va a depender de la ayuda y del alivio que el Señor me provoque a causa de que Él va a estar conmigo. Si yo tuviese debilidades, tentaciones y ratitos que quisiera decir ya no puedo más, Él puede estar con nosotros. Y eso lo tenemos que tener claro. El Eterno ha determinado entonces, y eso lo tiene muy firme, estar muy cerca de los que sufren y de los que padecen a causa del testimonio. Y por último dice acá que Él no puede negarse a sí mismo. Somos su pueblo, por ende sabemos que el Señor, si somos su pueblo, Él forma sí, la dirección principal, está guiándonos como pueblo de Dios y entonces nos va a ayudar. Y Él no puede dejar de estar con nosotros porque Él lo ha prometido. Él dijo que no los iba a dejar huérfanos. Estaba pensando en lo que significa el capítulo número 1, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y ahí dice que nosotros vamos a recibir el Espíritu y vamos a ser testigos, palabras que fueron dichas a los discípulos. Van a recibir poder y van a ser testigos. Y la palabra testigo ahí equivale a un mártir, alguien que tiene esa vivencia y poder andar hablando del evangelio. No, significa ustedes van a pasar por el martirio aún. Y esas fueron las palabras con las que Jesús alentaba a sus discípulos. Decía, ustedes van a ser apedreados, van a ser maltratados, pero el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Entonces el Señor no puede negarse a sí mismo. Él va a empoderarnos para poder ayudarnos en el momento de la dificultad. Y ahí la necesidad de que tengamos al Espíritu de Dios con nosotros. Y para terminar, quiero que vayamos a la siguiente conclusión que he formulado para esta ocasión. Y he pensado en esta conclusión, y es que los parámetros, o sea, las reglas o las normas o las leyes o lo que Dios establece para nosotros en su palabra, en la Biblia, en cuanto a la salvación, eso es inalterable. Si Dios habló a través de su palabra, eso no va a alterarse. Si Dios dijo que por morir con Él vamos a vivir con Él, si por sufrir vamos a reinar con Él, si nosotros tratamos de no negarle, pues Él tampoco lo hará. Y si Él va a estar con nosotros en el momento de la dificultad, Él lo va a sostener, porque todo lo establecido en su palabra es fiel. Esto es inalterable. Si el Señor lo dijo, va a suceder tal como Él lo dijo. Y esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a llenar de esperanza, nos vamos a llenar de fuerza. Y ante cualquier circunstancia que nos toque vivir por causa del testimonio cristiano, hay una promesa de vida eterna con Cristo. Yo no sé qué tanto se alegra usted por esta promesa, pero en lo personal a mí me bendice pensar que si yo estoy pasando cualquier dificultad, cualquier circunstancia que me haga sentirme como que me estremezco ante el miedo, ante el temor, ante la dificultad, ante la incertidumbre, ante los acuerdos que pesan contra la iglesia, si yo estuviese pasando ese momento, ante cualquier circunstancia adversa que me toque vivir por causa de mi testimonio y por sostener los valores espirituales y cristianos, entonces debo estar con la certeza de que la promesa que el Señor hace para mí es que me va a dar vida eterna con Cristo. Pero aquí viene algo, mi actitud.
cuenta. Nuestra actitud cuenta. Y eso tenemos que tomarlo bien en serio. Por eso es que he pensado en la expresión determinación firme, porque el Señor va a estar allí. Y recuerda que estábamos leyendo en el texto que si nosotros le negamos, también Él lo hará. Entonces cuenta nuestra determinación. Y si hemos resuelto servir al Señor, y aunque usted no se alegra por esta palabra que estamos trayéndole, esta es una preparación que le estamos dando por si a causa del testimonio en Cristo sufrimos cualquier situación. Entonces tenemos que pararnos correctamente y tratar de sostener quién es nuestro Señor. Nuestra actitud cuenta y el Señor va a estar con nosotros. No sé si recuerdan ustedes haber leído a causa la situación de un hermano que se llamó Esteban. Esteban fue apedreado, sufrió tremendamente, fue el primer mártir de la iglesia. Y dice la Biblia que mientras tanto él estaba siendo lapidado, él alzó sus ojos al cielo y vio arriba al Hijo del Hombre sentado, al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Y eso pues a mí me bendijo cuando leí esa palabra. Pues eso significaba dos cosas. Primero, la aceptación del sacrificio que estaba haciendo Esteban, pero por otro lado también la compañía que el Eterno le estaba proveyendo a Esteban. Y usted sabe que Esteban llegó al grado de tener su rostro como el de un ángel. ¿Cómo es posible que si estaba siendo apedreado, él estaba con un rostro como un ángel? Y la Biblia dice que él exclamó diciendo: no les tomes en cuenta el pecado que están cometiendo. Y eso era tremendo. Entonces mi actitud cuenta, y es interesante que la tomemos muy en serio. Así que terminamos diciendo: no nos apartemos de Dios. No nos apartemos de Dios. Él promete un futuro maravilloso para nosotros los cristianos. Y este es el mensaje que tenemos que oír hoy. No nos apartemos de Dios por ninguna razón, porque Él promete un futuro glorioso para nosotros los cristianos. Espero que usted se alegre por esta palabra, aunque estemos pasando cualquier dificultad, y no vayamos a meter las dificultades que vivimos. Solamente voy a pensar en aquellas dificultades que nos llegan por causa de nuestra fe. No pensemos en las cosas materiales, porque hay dificultades que nos llegan por falta de un trabajo, por falta de comida, por falta de salud, por falta de tranquilidad en la casa, por tantas cosas. Es probable que la paciencia, la lucha que tengamos y que nos mantengamos equilibrados en ese tiempo también cuente, si somos fieles y estamos tratando de esperar en el Señor. No, pero el contexto acá es que si nos tocara meternos a un momento difícil, que no nos preocupemos, que el futuro no nos angustie, porque está seguro en las manos del Señor. Así que nuestro trabajo es no apartarnos de Dios por ninguna razón, porque Él nos va a ayudar para que en este momento tan difícil que pudiéramos estar pasando, tengamos la certeza que somos consolados por el Señor. Y quiero concluir de esta manera diciendo: como cristianos tenemos que estar bien definidos qué clase de cristianos somos, hasta qué somos capaces de aguantar. Si tanteamos como que no somos capaces de resistir las cosas más duras, entonces tenemos que empezar ahorita, porque ahorita las cosas están tranquilas. Pero hay que leer la historia, hay que oír la historia y ver que nuestros hermanos están haciendo ya sufrimiento. Entonces empezarnos a preparar y decir: Señor, ayúdame. Y quiero traer a aplicación unas palabras que escuché de dos personas que amo mucho. Bueno, una ya se fue a la eternidad, pero en mi corazón hay amor para esta persona. Dos caballeros en la familia, que uno de ellos decía: Señor, ayúdame en aquellas cosas que yo no tanteo aguantar. Si viniera un problema a mí que yo no tantee aguantar, entonces ayúdame por favor, porque no te quiero negar. Eso escuché a alguien. Y a la otra persona decía: si por mis locuras a mí me dan en la cara, pues tendré que ver cómo me defiendo. Pero le pido al Señor que no me deje caer en algo que me vaya a provocar abandonar su camino. Entonces a mí esas palabras me marcaron, de dos personas, como le dije, de respeto para mí, y que dijeron esas expresiones: Señor, no permitas que caiga en aquellas cosas que yo no aguante. Y la otra persona decía: bueno, si yo por causa de mis locuras llevo mi golpe, pues que el Señor me ayude. De todo modo, le pido al Señor que no me deje en esos momentos de dificultad.
¿Cómo reaccionaríamos nosotros en los momentos de dificultad? Tenemos que empezar a imaginarlo. ¿Para qué? Para prevenirnos. Y si vale esta aplicación final, cuando oímos de este problema que está pasando el mundo, dieron algunas recetas y dieron algunas informaciones, y luego la gente comenzó a poner en práctica por si le tocara. Y muchos de nosotros, pues bendito sea el Señor, por tanta prevención no hemos sufrido las consecuencias o los embates de ese mal que ha estado dando. Bendito sea el Señor. Así tenemos que prepararnos también por nuestra vida espiritual. Tenemos que entender que nuestra prevención en la vida cristiana nos va a ayudar, y ojalá no pasemos el momento difícil. Pero la pregunta es, ¿y si lo pasáramos? Entonces tenemos que estar preparados. Así que, mis hermanos amados, no nos angustiemos, no nos aflijamos. El Señor está con nosotros, y el Señor nos ha hecho una promesa, y es una promesa firme. Él ha determinado con firmeza estar con nosotros en todo momento. ¿Qué es lo que nos toca? Tomar sus promesas y también determinar firmemente no dejarnos mover por ninguna razón. Él es fiel, Él no se puede negar a sí mismo, y nos va a ayudar, y un día veremos el resultado de nuestra determinación. Que la paz del Señor sea en su corazón, y que su espíritu se rejuvenezca en el Señor, y resuelva usted no negar al Señor por ninguna razón, porque este mundo no es para nosotros. Nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino es con Cristo en la eternidad. Esta carne se va a quedar de cualquier manera, pero nuestro espíritu tiene que rejuvenecerse en Dios y llenarse de vigor, sabiendo que del Señor somos. Así que vamos a orar para que el Señor nos llene de su fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, esta palabra de seguro nos pone preocupados a algunos, porque anunciamos que la iglesia pudiera pasar algún momento de dificultad. De hecho, la historia nos lo muestra que así es. Hay gran parte de la iglesia que ha sufrido por causa del testimonio allá en los países donde el evangelio es prohibido. Nosotros estamos bien aquí en nuestra tierra, en nuestro territorio nacional. Qué felicidad, porque en el istmo centroamericano hay libertad de culto, libertad de religión. Toda Latinoamérica está llena de esa bendición de la libertad de religión, pero porque todo ha estado a favor de nosotros. No sabemos el momento en que se pueda suscitar una crisis y esta nos pueda afectar en la fe. Ayúdanos a ejercitarnos, Señor, y cuando llegue el momento de la dificultad, que nos acordemos, ya lo habíamos escuchado. Entonces, que podamos determinarnos, no desmayar por ninguna razón, sino al contrario, asegurar nuestra vida en ti. Esto no es para afligirnos ni para asustarnos, sino es para prepararnos, porque en cualquier momento nosotros pudiéramos enfrentarnos a una situación difícil. Ojalá no, Señor. Ojalá que tú nos guardes y que vayamos así tranquilitos a la eternidad. Y si tu venida fuese en este momento, que tengamos la esperanza de ser transformados para estar contigo eternamente y para siempre. Pero si nos tocara vivir algún momento difícil, ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Y entonces tú nos has prometido darnos la corona de vida. Y lo declaro en el bendito nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ministrarnos. Gracias por ayudarnos. Sé que lo has prometido y eres fiel para cumplirlo. Así que en el nombre maravilloso de tu amado Hijo y en sus promesas, nos llenamos de vigor y determinación para creer que el que ha comenzado en nosotros la obra, la perfeccionará en ese día con Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias a mis estimados hermanos. Que la paz del Señor sea con usted. Una vez más le agradezco por apartar tiempo y escuchar esta palabra. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.